Bueno, vamos a hablar de los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Vamos a hablar de consumos problemáticos básicamente porque hay consumos que no son problemáticos. Tomar un vaso de vino en la comida puede ser un uso y eso no constituir un problema en sí mismo. Y vamos a hablar de sustancias psicoactivas y no de drogas, porque cuando la gente piensa en drogas es frecuente que piensen las ilegales. Uno le dice a la gente qué drogas conoce y normalmente menciona cocaína, marihuana, éxtasis, LSD. Y tenemos un mayor problema con las sustancias de curso legal. Se nos enferman y mueren más personas por consumo de sustancias legales que ilegales. Y si nosotros definimos a las sustancias psicoactivas como cualquier sustancia que incorporada al organismo altera el estado de conciencia, entonces, bueno, cuando definimos sustancias psicoactivas, claramente incorporamos no solo a las ilegales que mencionamos, sino también a las ilegales. Entonces vamos a hablar, y incorporamos entonces, perdón, al alcohol, a los psicofármacos e incorporamos al tabaco. Bueno, además de hacer una introducción en relación al consumo problemático de sustancias, vamos a hablar de la intoxicación aguda por cocaína y hablaremos más adelante. Cuando clasificamos las sustancias, a mí la clasificación que me parece siempre más didáctica, más clara, es la de Goodman y Shillman, que dividen opioides, algunos incluyen a los opioides dentro del grupo de los depresores del sistema nervioso central, dentro de los que tenemos barbitúricos, benzodiazepinas, alcohol etílico, GABA hidroxibutirato, también conocido como GABA hidroxibutirato, conocido como éxtasis líquido. Tenemos también a los psicoestimulantes, dentro de ellos tenemos a la cocaína y a las anfetaminas, y tenemos a los cannabinoides por afuera. Vamos a ver en el momento que puedan ver cannabinoides, que los cannabinoides tienen un efecto estimulante, tienen un efecto depresor del sistema nervioso central y en altas dosis también pueden tener un efecto alucinógeno. Por lo tanto, los cannabinoides yo prefiero que estén claramente afuera. Después tenemos el grupo de los psicodélicos. Psicodélico es una palabra tomada del viejo vocabulario, ¿no? De los dislépticos, psicodislépticos, los psicodélicos, que son los alucinógenos también, y los psicodislépticos. Y dentro de ellos se encuentra la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, la mescalina, que sale del mezcal, del cactus, la dimetiltriptamina, que también es un antidepresivo, y dentro de estos grupos de los psicodélicos, también algunos pueden poner cabalgados con los psicoestimulantes, por ejemplo, todos los derivados de la metanfetamina, como está el éxtasis, que en altas dosis también puede comportarse como un psicodélico. Después tenemos el grupo de las arilciclohexilaminas. Este grupo es un grupo que en Argentina no hay mucho, por ahí en Centroamérica hay un poco más usado y en Estados Unidos o en el norte de América también se usa más. Sobre todo la fenciclidina, que en el sur de América prácticamente no lo hay. Y la ketamina, que sí se usa, es un anestésico muy muy viejo y conocido, usado mucho en pediatría, usado mucho en veterinaria, actualmente vuelto a usar también en anestesia para adultos con la aparición del propofol, porque se usan combinados. La ketamina es una sustancia que está dentro del grupo de las arilciclohexilaminas, pero podríamos ponerlo dentro del grupo de las psicoestimulantes o dentro del grupo de los psicodélicos también, pero bueno, químicamente es una arilciclohexilamina. Y después tenemos el grupo de los inhalantes, y dentro de los que están los solventes volátiles, todas aquellas sustancias que tienen un olor bastante característico, muchos de ellos hidrocarburos. Acá están, por ejemplo, los pegamentos, todas aquellas sustancias que volatilizan fácilmente a temperatura ambiente. El éter etílico y el óxido nitroso, ha habido algunos momentos de uso, actualmente un poco más en desuso. Bueno, por último nos vamos a dedicar, dijimos al principio, dentro de los psicoestimulantes vamos a hablar puntualmente de cocaína. Para poder hablar de abuso y dependencia
de sustancias psicoactivas, para lo que es el uso problemático de sustancias, debemos decir que los consumos problemáticos se basan claramente en tres patas, tres engranajes. Los toxicólogos somos especialistas en sustancias, somos especialistas en el efecto que producen las distintas sustancias y el tratamiento en el caso de una intoxicación aguda. Pero deberíamos aclarar claramente que lo que es en el contexto de un consumo problemático de sustancia, la sustancia siempre es lo menos importante. Claramente es lo menos importante. Cuando una persona tiene una dependencia de una sustancia, si no tiene una sustancia lo va a reemplazar por otra si no arreglamos al sujeto de base. Así que el problema nunca es de las sustancias. Hemos combatido a lo largo de 100 años a la sustancia, hemos luchado siempre contra la oferta, es una política de reduccionismo, una política de abstencionismo, ¿no? Las políticas dicen si nosotros no tenemos sustancias no hay problema, eso está equivocado. Nosotros tenemos que apuntar más al reduccionismo, lo que tenemos que lograr es que habiendo sustancias la gente prefiera no consumirlas porque hicimos marketing de la promoción, de la salud, hicimos marketing de la prevención, hicimos marketing del cuidado de la salud. Así que bueno, tiene que haber una sustancia claramente para que haya un problema por sustancias, tiene que haber una sustancia involucrada, pero vuelvo a repetir, es lo menos importante. En segundo lugar, tiene que haber una persona con una capacidad biológica, una capacidad psicológica, una capacidad de enfermarse. No cualquiera se enferma. Hay gente que en la adolescencia probó tabaco y no por eso se hizo tabaquista, con lo que el mero hecho de haber probado una sustancia, el mero hecho de consumir alguna vez una sustancia no lo transforma a uno claramente en un enfermo por sustancia. Hay gente que entonces con predisposición y hay gente que no. Claramente todos los que se hicieron dependientes alguna vez probaron, pero no todos los que probaron terminaron con una dependencia. Pero claramente es un factor, es decir, la existencia de una sustancia y una persona con capacidad de enfermarse son condiciones indispensables para que haya un enfermo por sustancia. Pero a mi criterio lo más importante es el contexto social. Este contexto social que en nuestro país está muy pero muy fomentado, facilitado el consumo de sustancias, es el problema. Argentina es el tercer consumidor de alcohol de toda América. En primer lugar están los canadienses con casi 12 litros de alcohol etílico por habitante. En segundo lugar están los Estados Unidos de Norteamérica con 10,2 litros de alcohol puro por habitante y por año. En tercer lugar están los argentinos con 9,8 litros de alcohol puro por habitante y por año. Y en cuarto lugar están los chilenos. Y después sigue un grupo bastante más parejo donde están los países centroamericanos básicamente. El contexto que tenemos es un contexto de mucho facilismo para conseguir sustancias. Y está facilitado. La publicidad de alcohol debería estar regulada, básicamente, por no decir prohibida. La publicidad de psicofármacos, bueno, está prohibida, claramente está regulada, pero la publicidad de medicamentos, del resto de los medicamentos de venta libre, los medicamentos OTC, deberían estar también prohibidas, debería estar muy restringida y lamentablemente eso no ocurre en gran parte de los países de América y en particular en la Argentina no ocurre. Esto facilita que tengamos una alta automedicación, esto facilita que tengamos un alto consumo de alcohol en edades adolescentes. Por ejemplo, en Argentina la edad de inicio de alcohol está ubicada en los 13 años, la edad de inicio del consumo, y esto realmente nos genera un grave problema. Sabemos que el consumo a edades tan tempranas aumenta mucho las posibilidades de que esa persona termine con un consumo problemático de cualquier otra sustancia, porque el alcohol funciona como una puerta de ingreso al resto, como una droga portero al resto de los consumos de sustancias. Entonces, dicho esto, tenemos que para que haya un consumo problemático se tienen que dar claramente los tres factores, ¿no? La existencia de una sustancia psicoactiva, una persona con capacidad y un contexto facilitador. Nosotros podemos básicamente actuar sobre el contexto haciendo prevención y promoción de hábitos saludables y si no prevención terciaria cuando tratamos claramente a una persona.
Cuando nosotros hablamos de los consumos problemáticos y podemos ver lo que es la prevalencia, por lo menos en Argentina, con datos obtenidos por la Secretaría de Estado, la CEDRONAR, en el año 2016, vemos con mucha preocupación que la población de 25 a 34 años consume alcohol en un 94,5%, pero aún más preocupante es la población en edad escolar, donde el 54,4% de la población de 12 a 17 años consume alcohol. Esto ubica a los argentinos de entre 12 y 17 años en el número 1 en el consumo de alcohol en América, porque si bien decíamos hace un momento que en América del Norte, tanto canadienses como norteamericanos consumen más alcohol que los argentinos, cuando miramos esta franja etaria, vemos que la Argentina claramente queda primera en el consumo. En segundo lugar, nos alarma mucho en Argentina también que el consumo de marihuana en la edad de 25 a 34 años sea del 49%. Esto nos habla a las claras y de la enorme población que consume marihuana, pero fíjense una vez más, en la edad de escolar de 12 a 17, el 6,7% de la población consume marihuana, con un agravante. Apenas 7 años antes, en una encuesta similar del 2010, era del 2,2, es decir que en 7 años se triplicó el consumo de marihuana en el grupo etario de 12 a 17 años. Otro dato llamativo para nosotros es también el grupo de los psicofármacos. Casi el 5% de la población de 18 a 24 años consume psicofármacos sin prescripción médica. Atento a este dato, sin prescripción médica. Y esto hace que, bueno, en todo el resto de la línea etaria, entonces siga siendo muy alto. Prestando atención que en más de 50 años baja, porque después de los 50 años es frecuente que la gente tenga un médico que le facilite la receta y entonces ya se escapa de esta denominación de psicofármacos sin prescripción. Para ir cerrando entonces esta presentación de lo que eran los consumos problemáticos de sustancias, deberíamos decir, es un problema grave, es un problema que tiene por lo menos un principio de solución si empezamos a poner dinero. Cuando uno pregunta la cantidad de dinero destinado a la lucha contra la oferta, es decir, la lucha contra el narcotráfico, suele ser de varios de cientos de veces superior a los presupuestos con los que se cuenta para hacer prevención y asistencia. Por lo tanto, deberíamos ser un poco más equitativos a la hora de repartir el presupuesto y dedicar más tiempo a hacer prevención, mucho más dinero a hacer prevención, a hacer promoción de hábitos saludables y tratar con leyes que no son de tan difícil aplicación si no fuera por los lobbies, para poder reducir la publicidad de alcohol, reducir la publicidad de medicamentos y tratar de restringir aún más, haciendo mucha campaña también, la conducción bajo los efectos de sustancias o alcohol. Lograr llegar a alcohol cero al volante es un objetivo que deberíamos proponernos los países como para evitar disminuir, o por lo menos disminuir. Algunos estados argentinos, habiendo aplicado la ley, han disminuido, como por ejemplo es el caso de Jujuy, han disminuido claramente la siniestralidad, en algunos casos ha llegado hasta el 35%. Así que bueno, cerrando esta introducción y apuntando al tema de lo que es la prevención y la promoción, vamos a hablar a continuación entonces de lo que es el consumo problemático de cocaína y su tratamiento. Cuando hablamos de cocaína debemos remitirnos primero a la Erythrocylon coca, una planta natural de América, una planta que crece en todo el altiplano, desde el norte de Argentina, pasando por Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Y es una planta cuyo nombre botánico es Erythrocylon coca, que tiene la característica de tener una doble nervadura que la hace muy fácil de identificar. Crece en el altiplano argentino hacia el norte.
Las formas de la hoja de coca, del eritroxilon coca, sale la base de cocaína, que es lo que se utiliza para poder producir las diferentes sustancias que se consumen de cocaína. Los nombres, la forma más común, más frecuente de consumo de cocaína es la cocaína esnifada por vía nasal, pero también lo está las otras formas de consumo como son la fumada, va a depender del país, podemos llamarlo paco en Argentina, crack en Brasil, bazuco en Perú, en Colombia. Bueno, en realidad es la base libre purificada que tiene el agregado de, va a depender un poco de los países, pero en algunos casos tiene anfetaminas, en algunos casos tiene bicarbonato, en otros tiene cafeína, y esa es la que se fuma, porque como es una cocaína más rudimentaria, sacada a partir de la hoja, pero hasta un punto intermedio, que es a partir de la base, de la pasta base de cocaína, no es hidrosoluble como lo que es el clorhidrato de cocaína, que es la que se puede aspirar o incluso inyectar porque es hidrosoluble, a diferencia de esta, ni el crack, ni el paco, ni el bazuco son hidrosolubles, entonces deben ser quemados y entonces sí inhalados a través del pulmón, y esa es la otra forma de consumir. Hay otras dos formas que son legales en la mayoría de los países, que es el coqueo o a través de la infusión del té de coca, y que se suele usar también para evitar el mal de las alturas, el apunamiento de lo que es los Andes y la altura. Los nombres populares con los que se conoce la cocaína, bueno, merca, dama blanca, polvo dorado, baseball, speedball, cuando está mezclado con alguna otra sustancia como por ejemplo la heroína. Existen distintos tipos de adulterantes cuando se lo consume y cuando se la produce, y siempre tratando de estirar. Esto es en la comercialización ilegal, que la gente no sabe en realidad qué es lo que consume. Suelen ponerle medicamentos que vienen también del contrabando, que vienen de la comercialización ilícita, como por ejemplo aspirina, antiinflamatorios, suelen contener, o puede ser también que haya talco, azúcar muy molida o azúcar impalpable. Puede haber ácido ascórbico, a veces se le pone ácido ascórbico esperando prolongar un poco la vida media, y hemos encontrado también algunos otros antiinflamatorios como para poder prolongar la vida media a través de impedir la secreción a nivel del túbulo contornado proximal del riñón, y de esa manera prolongar un poco el efecto o la vida media en sí de la cocaína. Cuando nos hablamos a la farmacocinética, a la toxicocinética de la cocaína, decimos que la cocaína se absorbe por todas las vías. Ya sea cuando hablamos del clorhidrato, atraviesa fácilmente las mucosas, por eso puede aspirarse, se puede disolver y por eso puede inyectarse, puede ingresar por las mucosas, y cuando la gente, por ejemplo, las mulas que atraviesan fronteras tratando de traficar cocaína, si una de esas cápsulas, cánulas, se rompe y se libera el clorhidrato de cocaína, esa cocaína, ese clorhidrato se absorbe muy rápidamente en la mucosa por la que ingresó, en las mucosas genitales, por ejemplo, en la mucosa vaginal, si se espolvorea cocaína, también se absorbe fácilmente. Y aquellas que no son hidrosolubles, como son todas las formas fumadas de cocaína, bueno, una vez quemada, esa cocaína se absorbe fácilmente a través del pulmón. Entonces la absorción es por todas las vías. El metabolismo es a través del hígado y en el plasma a través de las colinesterasas. Se hidroliza rápidamente la cocaína produciendo metabolitos que son la benzoilecgonina, que es la fácilmente encontrada en orina, por ejemplo, para poder hacer determinaciones de cocaína. Y también está la norcocaína, que es uno de los metabolitos que produce el hígado. La eliminación es casi absolutamente por riñón, muy poca cantidad puede excretarse por bilis, es básicamente por riñón, y una fracción muy pequeña es como molécula madre, es decir, sin metabolizarse como cocaína pura. El resto, el 80 al 90%, lo hace como benzoilecgonina o como norcocaína. La vida media es de alrededor de 1 hora, pudiendo prolongarse con algunos antiinflamatorios, como mencionaba recién, el caso, por ejemplo, de la fenacetina, que prolonga la vida media,
o cuando se consume asociado al alcohol. Ustedes habrán visto que muchas veces la gente que consume cocaína, por los efectos que no les gustan a los consumidores de cocaína, el ponerse duro, ponerse rígido, ponerse paranoico, ponerse ansioso, esos efectos tratan de bajarlos con alcohol, y cuando se lo baja con alcohol, el alcohol es una sustancia química que, al igual que la cocaína lo es, se combinan entre sí ambos y producen una tercera sustancia que se llama norcocaína. La norcocaína tiene una vida media un poco más larga, de alrededor de casi 2 horas, entre 1 hora y media y 2 horas, y además tiene el agravante de que produce mucho más efectos cardiovasculares. Un paciente que consume cocaína y baja sus efectos con alcohol tiene un riesgo mayor a tener arritmias cardíacas o infartos o problemas cardiovasculares que aquel que consumió cocaína solamente. Cuando pensamos en la farmacodinamia, en la toxicodinamia, en el mecanismo de acción de la cocaína, podemos decir que lo que hace es bloquear la recaptación de las aminas, ¿sí? Y dentro de ellas lo que hace es inhibe la recaptación de la noradrenalina. Esto le da un efecto claramente simpático-mimético, y vamos a ver ahora todo en más. Cuando hablamos de que inhibe la recaptación de dopamina, básicamente lo que estamos hablando es de una gran euforia, de una gran estimulación del sistema nervioso central. Además, bloquea la liberación y la reabsorción de serotonina. Eso es lo que en altas concentraciones a la cocaína le puede dar una capacidad alucinógena, que vamos a ver más adelante. Y además ustedes recordarán que la cocaína tiene un efecto anestésico. La cocaína fue muy utilizada en medicina, fue muy utilizada por los odontólogos por el efecto anestésico que genera, porque bloquea básicamente el flujo de sodio a través de un bloqueo de los canales de sodio, y entonces tiene un efecto anestésico. Ese efecto anestésico es el que le da, en altas concentraciones, en altas dosis, le da la capacidad a la cocaína de producir un coma. La cocaína es recientemente consumida, entonces vamos a tener en el aparato digestivo una diarrea. A nivel genitourinario vamos a tener impotencia sexual en el varón. Cuando se espolvorea cocaína en los genitales puede generar priapismo. A nivel urinario no va a haber alteraciones. A nivel de trastornos musculares tenemos que buscar siempre una rhabdomiólisis, y por eso a todos los pacientes consumidores de cocaína no le vamos a dar el alta sin tener una determinación de creatinfosfoquinasa. Hemos visto pacientes hasta con 1 millón y medio de unidades de creatinfosfoquinasa por la rhabdomiólisis producida por cocaína, y sobre todo cuando está asociado al alcohol. A nivel psiquiátrico hay mucha paranoia y tenemos muchos pacientes duales claramente que consumen cocaína, los pacientes la psicosis tóxica o los delirios agitados, que son cosas bastante características de la cocaína. A nivel ocular lo que vamos a tener claramente es una marcada midriasis, ¿sí? Y a nivel otorrinolaringológico vamos a tener todo lo que es local producto de ese consumo de cocaína, como va a ser una irritación del tabique nasal con posterior irritación. Esa irritación puede terminar con micronecrosis, que terminen con una perforación y finalmente la caída de ese tabique nasal. El cuadro de abstinencia que la cocaína produce, claramente lo produce, pero que tiene más que ver con la esfera psíquica que con la esfera física, aunque claramente lo tiene. Pero debemos recordar que la cocaína es una sustancia que puede suspenderse bruscamente, cosa que no nos ocurre con otras. Recordaremos que ni el alcohol, ni las benzodiazepinas, ni los opioides son sustancias que en un paciente que tiene un consumo problemático pueden suspenderse bruscamente sin que medie un tratamiento para sustituir esa sustancia que la persona consumía, para poder hacer un cuadro de abstinencia controlado y de esa manera no poner en riesgo la vida de la persona. De todas maneras, el bajón, el síndrome de abstinencia de la cocaína existe, es una dependencia psicofísica que no impide la supresión brusca, como dijimos, que dura entre 2 y 3 semanas, es más que nada una ansiedad, una búsqueda de la sustancia o la sensación de búsqueda, la sensación de que el paciente dice:
3 o 4 veces me agarraron como muchas ganas de consumir, hay veces que lo puede controlar y hay veces que es el momento de la recaída, ¿no? El tratamiento es sintomático, no tiene un tratamiento este síndrome de abstinencia, en algunos casos se ha intentado tratar con la naltrexona, como también se utiliza en las abstinencias por alcohol, pero con resultados dispares. ¿Y de qué consta este síndrome de abstinencia? Bueno, de una depresión, una búsqueda de la sustancia, disforia, somnolencia, fatiga. Por ahí puede disminuir un poco la frecuencia cardíaca, la gente tiene muchas ganas de comer, básicamente cosas dulces, y muchas veces si hay craving, entonces aparece este deseo compulsivo de consumir. Bueno, cuando hablamos del tratamiento de la intoxicación aguda, debemos siempre recordar que la cocaína, la intoxicación por cocaína representa una emergencia clínico-toxicológica porque es dosis independiente, es decir, aunque queden restos de cocaína en el organismo, puede provocar una arritmia cardíaca, por ejemplo, por lo tanto nunca debemos subestimar un cuadro de intoxicación por cocaína. No existe un tratamiento específico como existe con la heroína, es decir, la heroína tenemos la naloxona. En el caso de la intoxicación aguda por cocaína, si bien tenemos medicación apropiada para utilizar, no tenemos un antídoto específico. Y lo que debemos tener en cuenta son, primero, el abordaje debe ser integral, en lo posible bien interdisciplinario, con medidas de contención psicológicas, ¿sí? Además de las médicas de tratamiento de sostén, con lo posible un psiquiatra, además que pueda hacer el abordaje, y siempre hacer una evaluación integral del paciente. No nos olvidemos que siempre es una buena oportunidad para intentar persuadir al paciente que comience un tratamiento en el momento de la consulta. Los métodos de absorción y eliminación gastrointestinal van a depender un poco de la vía de ingreso de esa cocaína. En el caso de las mulas, por ejemplo, la eliminación gastrointestinal es algo que podemos hacer con polietilenglicol, eliminar las cánulas, haciendo un control estricto cada 3-4 horas de la determinación de cocaína en orina para poder asegurarnos de que en caso de que una de las cánulas se rompa, esa cánula no nos va a generar la muerte del paciente, porque en cuyo caso el tratamiento es la intervención quirúrgica y la resección intestinal, porque genera una necrosis importante que pone en riesgo la vida de la persona. En el caso de lo fumado o en el caso de lo aspirado, de lo inyectado, métodos de absorción no tenemos. Esto de estimulación de la eliminación lo puse acá a propósito porque aún hoy se sigue escuchando la utilización de la estimulación a través, por ejemplo, de la acidificación de la orina, cosa que no se usa más, ¿sí? No se usa más. Se aprovechaba la trampa iónica con una sustancia como la cocaína que tiene un pK muy alto, un pH muy alto y se acidificaba la orina con ácido ascórbico. Esto no se usa más porque si nosotros tenemos una complicación muscular como la rhabdomiólisis, por ejemplo, en ese caso el ácido ascórbico puede generar una precipitación de la mioglobina y entonces terminar con una insuficiencia renal aguda. El tratamiento de las complicaciones son todos sintomáticos. En el caso de las convulsiones vamos a usar lorazepam o diazepam, ¿sí? Normalmente no es necesario la utilización de otra medicación, pero bueno, usaremos tanto como sea necesario. La hipertermia se trata exclusivamente con medios físicos, no se utilizan antitérmicos. Agua fría en una bañera, se le puede agregar hielo para bajar más rápido, sobre todo en aquellos que tienen cuadros de intoxicación grave con cocaínas fumadas. El cuadro de excitación psicomotriz o de agitación psicomotriz lo vamos a tratar en lo posible con tanto lorazepam como sea necesario. Hablamos de 40-50 miligramos en un goteo rápido como para garantizar que el paciente se cede, ¿sí? En el caso de que hayamos administrado la suficiente cantidad de lorazepam y que el paciente no logramos revertir, podemos recurrir a algún neuroléptico mayor, pero solo si pasamos previamente benzodiazepinas, porque si no está aumentado el riesgo de convulsión y los antidepresivos del tipo fenotiacinas, por ejemplo, disminuyen el umbral para las convulsiones. Con lo que debemos garantizar que no va a convulsivar previamente administrándole benzodiazepina. La hipertensión arterial la trataremos muchas veces con la benzodiazepina, comienza a ceder la hipertensión arterial y si no en caso de crisis hipertensivas podemos recurrir a NTG. Y las arritmias cardíacas
podemos utilizar alfa y beta bloqueantes, nunca beta bloqueantes ni incluso los selectivos, ¿sí? Alfa y beta es la única indicación. Y ahora sí, para terminar, vamos a hablar de las complicaciones según la vía de uso. Por la vía inhalatoria, lo más frecuente es una epistaxis que aparece siempre que se haya consumido, rinitis crónica, sinusitis crónicas, erosión, necrosis y perforación del tabique que ya mencionamos, las bronquitis agudas y crónicas. A nivel de endovenoso, cuando se usa por vía endovenosa, tenemos todo lo que es local, como flebitis y abscesos, las endocarditis infecciosas derechas y todo lo que es enfermedad por transmisión por compartir jeringas, ¿no? Como son las enfermedades virales tipo hepatitis B, C, hepatitis VIH, SIDA y demás. Para terminar y cerrar, decimos que la cocaína es una sustancia que produce intoxicaciones graves, que nunca debemos subestimarla, que toda vez que consulta al paciente es una oportunidad inmejorable para lograr captarlo, para iniciar un tratamiento, que el abordaje debe ser interdisciplinario, que no debemos nunca subestimar estas intoxicaciones porque pueden ser graves y pueden generar complicaciones graves y que tenemos que aprovechar siempre a hacer prevención y promoción de hábitos saludables en cada oportunidad que tenemos un paciente que se acerca a pedir ayuda, sea por su voluntad o porque fue traído, acompañado por algún familiar, una pareja que está tratando de ver de qué manera puede ayudar. Nosotros, los agentes de salud que tenemos mejores herramientas, podemos intentarlo siempre y debemos siempre intentarlo. Muchas gracias.